Empezamos. Aleluya. Una vez más, amados hermanos, aquí estamos, amén, en esta noche tarde, aleluya, día de discipulados, o noche o tarde de discipulados, amén. Aquí estamos una vez más listos para empezar a transmitir, para empezar a compartir la palabra de nuestro Señor Jesús, aleluya. Así es que, amados, como todo el tiempo, como empezamos, amén, pidiéndole a cada uno de los que están aquí juntamente con nosotros, a aquellos que se van a ir conectando a través de las redes sociales, amén, les pedimos, amén, de su ayuda, de que nos ayude a compartir, amén. Recuérdese, nuevamente se lo decimos, 50-50, 50 evangelismo, 50 estudio, amén, y poder que podamos llegar a más lugares, a más personas, que podamos llegar con el evangelio de nuestro Señor Jesús, amén, a los que no conocen, y aquellos que conocen, ¿por qué no? Pues sigamos aprendiendo más de lo que el Señor tiene para nosotros, amén. Así es que, amados, le damos la bienvenida a cada uno de los que ya están, amén. Y miren, hoy tenemos con nosotros una invitada, amén, así es que le vamos a pasar el tiempo para que salude, amén, nuestra hermana Ángeles. Amén, Dios les bendiga a todos y bienvenidos los que ya están conectados y los que no, pues apresúrense porque ahora va a empezar el discipulado y siempre Dios nos va a hablar y bienvenidos a todos, ojalá sea de bendición y discúlpenme si ando un poco desorientada, pero es la primera vez que estoy aquí, pero que Dios les bendiga. Amén. Aleluya. Así es que, amados, nuevamente, amén, retomamos la primera vez que la hermana nos está acompañando aquí. Todos los miércoles nos acompaña la hermana, todos los miércoles, pero hoy la pusimos a que nos ayudara, amén, estuviera ayudándome aquí leyendo los textos. Así es que si usted la miran un poquito nerviosa, ténganos paciencia los dos, amén, para que podamos transmitir la palabra y poder ser de bendiciones para ustedes, amén. Hoy vamos a hablar, amada iglesia, de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Recuérdense que traemos series, estamos leyendo la carta de Efesios, amén. Terminamos hace unos días, hace unas semanas atrás, terminamos lo que fue el primer libro de Reyes, donde la verdad, del primer solo capítulo estuvimos hablando, amados, cantidad de temas que sacamos allí, de enseñanzas, amén, y ya hemos también abordado lo que es el libro, la carta a los Efesios, amén, donde también ya llevamos varios temas aquí compartidos, amén, y hoy vamos a mirar, hoy vamos a hablar, amado, le digo, los hermanos, hoy le puse dos nombres de temas, amén. El primero le pusimos un gran descubrimiento y como subtema, amén, como subtema le pusimos los misterios revelados, amén. ¿Y qué les parece, amados, si entramos de una vez de lleno, aprovechamos el tiempo para poder estudiar la palabra, amén? Y les pedimos nuevamente, ayúdenos a compartir, amados, los que ya están conectados, ayúdenos a compartir para que podamos entrar a más lugares, amén. Así es que vamos a entrar, vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Bueno, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Vamos a orar, pongámonos en comunión con nuestro Señor. Aleluya, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Una vez más, Señor, te damos gracias, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, por esta oportunidad, Señor amado, que nos das de poder estar delante de ti y delante de tu pueblo, Señor, los que ya están conectados, Padre. Señor, te pedimos que en esta hora nos hables, nos enseñes, nos exhortes, nos redarguyas, nos consueles y nos edifiques, Padre, a través de tu palabra, Señor.
Padre Santo, desde ya recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, amada iglesia, entonces vamos a mirar los misterios, amén, los misterios de Dios, amén, y como le digo, un gran descubrimiento en la palabra de Dios. Descubrimos a cada momento, amén, o utilizamos una palabra que es, que viene siendo, se nos revela, amén, o se nos vela la palabra de Dios a nosotros, amén, y la palabra de Dios se nos ha venido revelando y hay cosas o hay misterios revelados, amén, que tenemos que saber cuáles son, amén, para irlos entendiendo, amén, para nosotros y cómo podemos ser edificados nosotros a través de ellos, amén. Leímos, se acaba de leer segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículo 9, pero si somos minuciosos en esto, esta es una profecía, amén, y viene citada en el libro de Isaías 64. Allí es donde viene esta cita y el apóstol Pablo de allí la toma y de ahí la aplica. Dice que es una profecía que dice que Dios ha atesorado maravillosas verdades que no podrían ser conocidas por los sentidos naturales, escuche esto, por los sentidos naturales, pero que a su debido tiempo las revelaría a los que le aman. Dice que estas se relacionan tres facultades, dice, por las que aprendemos las cosas terrenales, y una de ellas es el ojo. Nosotros aprendemos mucho con el ojo. Cuando nosotros estamos miramos las cosas y aprendemos con el oído. Cuando se nos escucha, cuando se nos habla, esa es otra de las cosas, de las formas que nosotros podemos aprender, con los ojos, con los oídos y con el corazón también. O si le ponemos al corazón, le ponemos con la mente, amén, con la mente. Pero escúcheme esto, y esto es lo que dice el apóstol Pablo, esto es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 9. Dice, pero estas facultades no resultan suficientes para la recepción de las verdades divinas. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que el ojo, el oído o el corazón o la mente, si lo quiere poner así, o la mente en vez de corazón o mente o corazón, amén. Dice, amada iglesia, que esto no es suficiente para que nosotros podamos entender las cosas de Dios. No es suficiente. ¿Por qué no es suficiente, amada iglesia? Dice, porque ahí es necesario el Espíritu Santo. Nosotros podemos leer la palabra de Dios, o cualquier persona puede leer la palabra de Dios, pero no se le va a revelar. La palabra no se le va a revelar a las personas. Ellos lo van a leer como un simple libro, lo van a leer normal, amén, sin entendimiento, pero lo único que se necesita, el ojo, el oído y el corazón, para que esto pueda funcionar en nosotros, tiene que ser a través del Espíritu Santo. Y eso es esencial para nosotros. Amén. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros a poder conocer todas las verdades y Él es el que nos va a ir revelando la palabra de Dios a nosotros. Amén. Por eso cuando dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre. Amén. Dice, son las cosas que Dios ha preparado para que les aman. ¿Para quiénes son estas cosas? ¿Para quiénes? No, si no han subido, no han estado, el ojo no lo ha visto, el oído no lo ha escuchado, amén, ni ha subido el corazón del hombre, sino que son verdades, amén, que son exclusivamente para aquellos que aman al Señor, aquellos que ya están en el Señor Jesucristo. Entonces estas verdades se van a ir relacionando o se van a ir velando para nosotros, o estos misterios, que esa es la palabra correcta, se nos van a ir revelando a nosotros o nosotros que amamos al Señor. Por ejemplo, vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 11. Aleluya. Sí, dice así. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? El mismo Señor les está diciendo, porque a vosotros no les es dado saber los misterios del reino del cielo. ¿A quiénes? ¿A quiénes no se les ha dado a conocer o a quiénes no se les ha dado a revelar o a quiénes no se les van a revelar? Aquellos, amados, que la palabra de Dios les llama incrédulos. A los que no han creído o los que no creen en el Señor Jesús. A ellos no se les para ellos no es, dice, para ellos no se les ha dado saber los misterios del reino. Dice, mas a vosotros sí. ¿A quiénes? A los que hemos creído. Amén. Por eso cuando nosotros mirábamos que el Señor siempre les hablaba en parábolas. Amén, les hablaba en parábolas a toda la demás gente y siempre los discípulos se quedaban escuchándolo porque ellos tampoco no entendían. Entonces, pero dice que el Señor los agarraba aparte y todo lo que él le hablaba en parábolas a la demás gente, dice que Él venía y les desenvolvía los misterios, les enseñaba todo lo que les había dicho en parábolas. Porque solamente a nosotros, dice, no se les permitirá a los que, dice, no se les permitirá a ellos que conociesen los misterios, los secretos del reino de los cielos, mientras que sus verdaderos seguidores recibirán ayuda para que los pudieran comprender. Y así nosotros. A nosotros, si nosotros le pedimos, nosotros leemos la palabra de Dios y si hay algo que nosotros no podemos entender, entonces por eso tenemos al Espíritu Santo para que Él sea el que nos ayude a poder entender la palabra y el mismo Espíritu Santo nos va a ir revelando o nos va a ir enseñando lo que nosotros no sabemos, lo que nosotros no estamos entendiendo. No sé si tenga algo que comentar, hermana. No, sí, eso es lo que se entiende claramente. Esto es, la revelación es solo para los hijos que somos nosotros. Y por eso mucha gente a veces dice, yo sé leer la Biblia, pero no pasa nada. Entonces yo pienso que es porque no tienen la revelación de Dios. La leen como un libro cualquiera, pero si uno lo lee pidiéndole al Espíritu, pues uno lo va a llegar a entender. Amén. Leamos Efesios capítulo 3. Okay. Efesios capítulo 3, del 3 al 5 lo leemos y ahí vamos a ir entendiendo. Cada vez vamos a ir entendiendo un poquito más el por qué los misterios son para aquellos, como dice la palabra, el primer texto que leímos, para aquellos que le aman al Señor. A nosotros se nos va a revelar, se nos tiene que revelar la palabra porque nosotros amamos a Dios, nosotros amamos al Señor. Y si nosotros le pedimos que nos abra la palabra de Dios, que nos la revele, se nos va a ir revelando a nosotros para nosotros ir aprendiendo cada vez más. Leámoslo, hermana. Amén. Efesios 3. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Por quién? Por el Espíritu. Y el Espíritu. El Espíritu es el que nos va a revelar a nosotros. Pero me llama la atención que dice que por revelación me fue declarado el misterio. Un misterio que dice el concepto de misterio, dice que etimológicamente es probable que el término misterio derive del verbo griego mellín, que es cerrar la boca. Amén, cerrar la boca. Misterión también significa, también es otra palabra en griego, misterión, que significaría lo oculto, aquello de lo que no se habla, expresa, o algo escondido o secreto. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que por revelación se le fue declarado el misterio. Amén. Dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual puedes entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo.
Amén. Entonces nosotros estamos mirando que hay un misterio en Cristo y al apóstol Pablo se le reveló. Al apóstol Pablo le reveló el Señor todos estos misterios. Y estos misterios nos deja a nosotros ya revelados para que nosotros los vayamos entendiendo. ¿Cuáles son estos misterios que son grandes para nosotros, que son de mucha bendición para nosotros, para que nosotros los vayamos conociendo y los vayamos entendiendo? Ahora, leamos Colosenses capítulo 1, versículo 26. Amén. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Aleluya. Cuando está hablando de los siglos y de las edades, está hablando que en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, estaban todos estos misterios estaban ocultos. Desde allá estuvieron ocultos, no se les revelaron, no se les reveló, siguió la vida, no se les reveló. Vinimos al Nuevo Testamento, venimos con la venida de nuestro Señor Jesús y se les empieza a abrir la palabra de Dios, se les empieza los rollos. Haga de cuenta que los rollos se empiezan a desenrollar y a través del Espíritu Santo se empiezan a entender estas verdades que estaban ocultas. ¿Y cuáles son esas verdades que estaban ocultas? ¿Cuáles son esas verdades de las cuales estaban ocultas desde los siglos y desde las edades pasadas? Amén, que hasta el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a través de los apóstoles, de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, se empezaron a revelar. Y uno de ellos, vamos a entrar a los misterios revelados, y uno de ellos, de esos misterios de los cuales se han sido revelados, que los gentiles, escuche esto, que los gentiles son coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que los gentiles son coherederos con Cristo. Recuérdese que el pueblo de Israel era, según esto, el pueblo de Israel era el pueblo exclusivo de Dios. Y ellos, aún el pueblo de Israel creía que nomás ese era el pueblo, que Dios nomás iba a ser ese pueblo. Amén. Nunca pensaron ellos. Estoy hablando del pueblo de Israel. Nunca pensaron que nosotros los gentiles entraríamos en ese pacto o entraríamos en esa bendición. Leamos Efesios 3:6. Amén. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya. Entonces, ¿qué dice, amada iglesia? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Amén. Y copartícimes de las promesas en Cristo Jesús, dice por medio del Evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que estamos hablando, de que el pueblo de Israel creía que era ellos. Ahora, ellos, dice la palabra de Dios, que el Señor vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Ahora, el Señor se volca, pero no nomás somos copartícipes nosotros con ellos. Y déjeme decirle que eso no es así. Ahora, ellos tienen que ser copartícipes con nosotros. Ahora, ellos se tienen que juntar con nosotros. Ellos tienen que aceptar a Cristo. Todo el pueblo de Israel que acepte a Cristo va a ser parte de la iglesia, juntamente con los gentiles. Entonces de los dos pueblos se va a hacer uno. Vamos a hacer uno con ellos. Entonces vamos a nosotros como gentiles, ¿cómo se llama? Desde el pueblo de Israel nos unimos como un solo cuerpo y entre los dos hacemos uno mismo. Dice la verdad, por ejemplo, la verdad central del misterio, esto es que la iglesia del Señor Jesucristo, los creyentes gentiles son coherederos con miembros juntamente y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso es lo que acabamos de leer. En otras palabras, los gentiles convertidos gozan ahora del mismo derecho y privilegio que los judíos convertidos. O sea, los judíos que se convierten a Cristo Jesús,
compartimos los mismos derechos, los mismos. No hay de que ellos, es que no, yo soy judío y porque yo soy judío yo tengo más que recibir más herencia, yo tengo que recibir más bendición. No, recibimos lo mismo. Amén. Así como nosotros los cristianos decimos cuando Cristo pagó por nosotros, amén, que Él nos compró con su sangre, decimos que todos los cristianos valemos lo mismo. Todos costamos el mismo precio. Yo no costé más que la hermana no costó más que yo, amén. Los dos pagó el mismo precio el Señor por ella y pagó el mismo precio por mí. Igual que pagó el Señor por un judío. Viene siendo lo mismo, así es que somos coherederos tanto como judíos y gentiles, somos coherederos de Cristo y tenemos los mismos beneficios. Esos son los misterios que realmente nosotros tenemos que ir entendiendo, que no porque ellos sean judíos de nacimiento y nosotros no, quiere decir que ellos tienen más derechos que nosotros. No, en Cristo Jesús no es así. En Cristo Jesús tenemos los mismos derechos, tanto judíos como gentiles. Amén. Amén. ¿Qué más? Dice, primero son coherederos por lo que le toca la herencia. La comparten a pie de igualdad con los judíos salvos. Son herederos de Dios, coherederos con Cristo, coherederos con todos los redimidos. Aleluya. Qué bonito poder saber que nosotros formamos parte del pueblo de Dios, así como el pueblo judío es pueblo de Dios, pero ahora nosotros como iglesia lo somos también. Y todos aquellos que se están convirtiendo a Cristo Jesús, nos vamos haciendo un solo pueblo y tenemos los mismos valores, judíos y gentiles. Amén. Pero vamos a ir aprendiendo más. Sigue diciendo, son copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La promesa aquí puede significar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. O puede que incluya todo lo que se promete en el Evangelio, aunque ellos están en Cristo, los gentiles son copartícipes de todo esto en los judíos. Traigo un texto, se me hace que no se lo puse ahí, hermana, pero si somos minuciosos lo vamos a mirar para que nosotros veamos lo que le estoy dando a entender sobre de esto, que es algo tan precioso. Si lo busca y lo lee, es Hechos 15, no se lo puse allí, okay. No se lo puse allí, es Hechos 15, versículo 8. Pero para que veamos, amada iglesia, lo que el apóstol habla aquí. Aleluya. Algo sorprendente que lo deja uno atónito. Recuérdese que Pedro, cuando fue a visitar a Cornelios, amén, que le salió el encuentro el Espíritu Santo y le dijo, vienen hombres, quiero que vayas a visitar. Y cuando Pedro estaba hablando con ellos el Evangelio, dice que no terminaba de dar el mensaje cuando de repente cayó sobre de ellos el Espíritu Santo, sobre los gentiles romanos. ¿Sí lo tiene, hermana? Hechos 8:15. 15:8. 15:8. Dice, y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, aún los discípulos del Señor, como Pedro, pensaba que nomás era para ellos. El Espíritu Santo que nomás era para ellos, y ahora está viendo que no, que ahora el Espíritu Santo fue compartido también para con nosotros los gentiles. Amén. Así, y si es el Espíritu Santo compartido con los gentiles, entonces ¿qué nomás puede ser compartido con nosotros? ¿Qué nomás podemos recibir nosotros también? Dice que pues simplemente nomás dice que somos coherederos de Cristo. Entonces quiere decir que hay una herencia que se va a compartir tanto como para los judíos creyentes y para los gentiles. Amén. Y escuche esto. Nada de esto era así en la dispensación del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que esto no se había revelado allá en el Antiguo Testamento.
Allá venían oscuras, allá venían donde no se velaba, no se hablaba de que los gentiles era el pueblo, el puro pueblo de Israel, pero ahora nos estamos dando cuenta que nosotros sentamos al nuevo pacto. Amén. No sé si le tenga algo ahí que comentar, hermana. No, amén, hermano. No, vamos, Romanos 8, 16 y 17. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos? Somos herederos, así como aquellos que se acercan, está hablando de los judíos, así como judíos que se acercan al Señor Jesús. Y aquellos que aceptan al Señor Jesús, entonces ellos empiezan a formar parte de la iglesia. Ya no pueblo, aunque son pueblo de Israel, pero ya no como pueblo en lo espiritual, ya no como pueblo de Israel, sino ahora como iglesia. Forman parte de la iglesia de nuestro Señor Jesús, judíos y gentiles. Amén. Vamos más, dice, vamos a conocer otro misterio que se nos ha revelado, el misterio de la fe. Aleluya. Y en primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 9, ahí vamos a leer. Okay. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Aleluya. Escuche. Dice que tengan el misterio de la fe juntamente. ¿Cómo dice su versión? Dice que guarden Que el misterio. guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces la fe es un misterio. ¿Cómo se nos puede revelar este misterio de la fe? Con limpia conciencia. Dice, amada iglesia, que los que han de guardar, por ejemplo, aquí está hablando de los diáconos, amén, en la carta de los Timoteos habla de los diáconos, habla de todos ellos, de cómo tenían que ser, y dice, han de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, amén. Son aquellos diáconos que estaban para el servicio de Dios, amén, que tienen que guardar. ¿Qué es lo que significa? Vamos a mirar qué es lo que significa el misterio de la fe. Dice que han de ser sanos en la doctrina, amén, que eso es lo que quiere decir, limpios, de limpia conciencia. Dice que debe de ser sanos en la doctrina y en la vida. Escuche esto, no solo han de conocer la verdad. No solo han de conocer la verdad, sino que han de vivirla. Es por eso cuando muchas de las veces el misterio de la fe no se nos revela o no podemos andar en el misterio, conocer este misterio de la fe. ¿Por qué? Porque no vivimos lo que es la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a vivir la palabra de Dios, entonces nosotros empezamos a ser verdaderos hombres y verdaderas mujeres de fe. Mientras que la palabra de Dios no la pongamos en práctica, dice la palabra de Dios que no nomás tenemos que ser oidores, sino que tenemos que ser hacedores de ella, sino que tenemos que poner en práctica la palabra de Dios, porque ese es el misterio de la fe. El misterio de la fe es vivir la palabra de Dios. Sí, que caminemos nosotros en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se vaya desarrollando en nosotros lo que realmente nosotros estamos profesando por fe. Si yo digo que yo soy cristiano, entonces yo tengo que vivir como realmente lo que estoy diciendo. Si yo digo que soy un hijo de Dios, entonces yo tengo que vivir realmente como un hijo de Dios, demostrarlo, porque esta es mi fe. La demás gente va a mirar eso y esa es mi fe, que realmente vivirla, la palabra de Dios, la sana doctrina, que no nomás es conocerla, sino que ponerla en práctica. Amén. ¿Hay algo más aquí, hermana? No, vamos adelante entonces. Vamos a conocer otro misterio. Hay otro misterio que es el misterio del reino de Dios. Aleluya. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 11. Aleluya. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios,
mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. El 12. El 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aleluya. Entonces quiere decir, más a vosotros, ¿a quiénes? A nosotros, a los que ya estamos en Cristo Jesús, a los que ya hemos aceptado al Señor Jesús, a todos aquellos que amamos al Señor Jesús. Dice, más a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Amén. Todo lo que hay en el reino de Dios, a nosotros se nos tiene que dar a conocer. Dice, más a los que están fuera. ¿Quiénes son esos de los que están fuera? ¿Quiénes son ellos de los que están fuera? ¿Usted qué me puede decir de eso, hermana? ¿Quiénes son los que están fuera? Los gentiles, los que no han aceptado al Señor. Los que no han aceptado. La palabra de Dios les llama los incrédulos. Los que andan en incredulidad, a ellos, más a ellos, dice, no se les ha dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Amén. Por eso dice el Señor, les hablo en parábolas. Por eso les hablo en parábolas a ellos, para que ellos no puedan, dice parábolas, todas las cosas, para que viendo no vean, no perciban, y oyendo no oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Amén. Si se fija que casi viene siendo el parecido a lo que leímos en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9, que no ha subido, que ojo no ha visto, que oído no ha oído y que no ha subido corazón de hombre. Casi viene siendo lo mismo. Amén. ¿Por qué, amada iglesia? Porque los incrédulos no entienden. Es por eso que la palabra de Dios dice, la palabra que para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, no nomás es de agarrar y leer, porque hay mucha gente allá afuera que sabe Biblia. Hay mucha gente que lee la Biblia pero no la entiende. Ellos la entienden, te la explican, se la saben de memoria. Sí, esto dice la palabra de Dios, sí. Pero ¿qué es lo que les hace falta para poderla entender? Porque si la entendieran, dijera alguien por allá, otros gallos le cantara. Pero como no las entienden, porque solamente se puede revelar por el Espíritu, amén. Por eso no la entienden, porque el Espíritu no lo tienen ellos, lo tenemos nosotros. El Espíritu está para con nosotros y eso nos va a ayudar. Somos favorables nosotros por eso, amén. Entonces ellos dicen que no, para ellos no se les puede revelar. Para ellos no es el misterio, al menos de que se quieran convertir a Cristo, o al menos que se acerquen a Cristo, que lo acepten como su Señor y Salvador. Entonces el misterio del reino de los cielos se le va a empezar a abrir. Se va a empezar a abrir como se abre un libro, y ellos van a empezar a entender. Por eso nosotros miramos a mucha gente, aún personas que hablan historia sobre la palabra de Dios. Ellos hablan historia de la palabra de Dios, pero pura historia nomás hablan. Pero si hablaran con el Espíritu, entendieran y conocieran que realmente la palabra es viva y eficaz. Pero ellos no la entienden, ellos hablan historia como historiadores. Ellos son historiadores, ellos no la entienden, la entienden nomás como historia. Amén. Y la palabra de Dios no es historia, la palabra es viva. Amén. La palabra de Dios dice que la palabra es espíritu. Y la palabra es viva y eficaz. La palabra trae vida sobre nosotros. Amén. Por eso que a nosotros se nos ha dado a conocer los misterios del reino. Aleluya. ¿Qué más, hermana? Ayúdeme a compartir. Estoy aprendiendo mucho. Escuche esto, el término, miramos lo que es el misterio. Dice el término misterio, vamos a refrescarlo, significa algo que está escondido, pero ha sido revelado a la gente, dice, pero que ha sido revelado a la gente, ha sido revelado, que la gente no puede entender si no es por revelación divina. Voy a tratar de entender esto. Dice, el término misterio significa algo que está escondido, pero que ha sido revelado, ya ha sido revelado, que la gente no puede entender si no es por revelación divina.
Entonces, ¿cómo puede ser una revelación divina? Por el Espíritu Santo. Que Dios venga y nos empiece a revelar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros nos sentamos a leer, que nos sentamos a estudiar, que nos sentamos a preparar un tema para un bosquejo, para predicar, siempre le tenemos que decir al Dios Espíritu Santo, ven y ábreme las Escrituras, enséñame, empiézame a revelar las cosas que tengo que hablar, las cosas que tengo que decir. Y hay veces, amados, que cuando uno está hablando, está predicando, está enseñando y hay cosas que ni en la mente traía y el Espíritu Santo le empieza a poner, le empieza a revelar y uno hasta, al menos yo me quedo, digo, wow, esto yo no me lo sabía, o esto yo no lo conocía, o esto yo nunca tenía pensado decirlo, pero ¿por qué se vino? ¿Por qué se dice? Porque el Espíritu Santo empieza a ponerlo y acomodarlo sobre uno. Amén. Entonces solamente es por revelación divina. Como un misterio, dice, como un misterio, lo común únicamente, como un misterio lo conocen únicamente los indicados. Algunas cosas escondidas requieren de una revelación especial. Hay cosas que ya nosotros sabemos, que ya nosotros ya entendemos, pero también hay cosas escondidas que se requieren de una revelación especial. Hay cosas más todavía escondidas en la palabra de Dios que aún nos hace falta entender y a través del Espíritu Santo van a ir siendo reveladas. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios indica alguna cosa que la gente nunca podría conocer por su propio entendimiento y que demanda una revelación de Dios. Bueno, esto es lo que hemos venido hablando, amén. La gente allá afuera nunca la va a poder entender, amén. Por eso muchas de las veces la gente, yo los oigo cuando la gente dice, pues verdad, yo conozco a Dios. No, yo conozco de Dios, yo sé de Dios y todo eso. Y siguen haciendo lo mismo. Entonces ellos no tienen una revelación de parte de Dios. Dios no se les ha revelado. Porque si Dios se les haya revelado, cuando hay una revelación de parte de Dios, Dios siempre deja una marca. Y eso lo podemos mirar en Jacob. Jacob, cuando Dios se le presentó y se le reveló y dice que Jacob luchó con Dios, dice que no lo dejó hasta que lo bendijo, dice que Dios le hizo una marca, lo señaló y dice que le tocó el muslo. Entonces, y dice que hubo cambios en Job. Ya no fue Job, ahora fue Israel. Entonces Dios lo cambió. ¿Por qué? Porque siempre cuando hay un contacto con Dios, la persona tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada. Aún en el conocimiento de la palabra de Dios, Dios trae cambios a nuestra vida. Amén. Pensamientos secretos. Los pensamientos secretos, los planes, las dispensaciones de Dios permanecen escondidas para la humanidad. Escuche, los pensamientos, los secretos de Dios, los planes de la dispensación de Dios permanecen escondidas para la humanidad irredenta. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que no está convertida. Esa palabra que no conocen de Dios, que pretenden conocer a Dios. Amén. Dice, pero son revelados a todos los creyentes. Entonces nosotros como hijos de Dios, nosotros como creyentes, entonces nosotros tenemos la facultad o tendemos para poder nosotros pedirle al Dios Espíritu Santo que nos revele la palabra. Yo siempre he dicho de que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, conoce lo más profundo de Dios. Nuestro espíritu conoce lo más profundo de nosotros y no es conocido por nadie. Y igualmente lo de Dios. Amén. Solamente el único que puede revelar lo más profundo de Dios es el Espíritu Santo porque lo conoce. Lo profundo de nosotros, lo que el Espíritu de nosotros lo conoce, nadie lo conoce, al menos de que nosotros lo demos a conocer. ¿Sí?
Entonces, si el Espíritu Santo, que es lo que conoce lo más profundo, los secretos de Dios, los planes de Dios, amén, entonces y como el Espíritu Santo está en nosotros, entonces nosotros podemos conocer aún el corazón de Dios, la voluntad de Dios, los planes de Dios y los secretos de Dios, los planes, todo nosotros lo podemos conocer. ¿Por qué? Porque el Dios Espíritu Santo habita en nosotros y Él es el único que nos puede revelar lo que Dios tiene escondido, no para nosotros, amén. Puede estar escondido para nosotros por un tiempo, pero el Espíritu Santo no nos puede revelar. Va a estar escondido para aquellos que no conocen de Cristo, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Para ellos sí va a ser escondido, para ellos sí va a seguir siendo secretos, para ellos sí va a seguir siendo misterios. Ellos no entienden lo que son los misterios de, por ejemplo, no sé, yo creo que lo traemos aquí, pero por decir algo, hermana, ellos no conocen el misterio de la cruz. Ellos no logran entender lo que es el misterio de la cruz. La gente allá afuera no logra entender lo que es el misterio de la cruz. Porque si lograran entender el misterio de la cruz, lo que vino a hacer el Hijo de Dios a la cruz, si todo el mundo lo entendiera, todo el mundo estuviera volcado al Señor Jesús. Pero no es así. No es así. Solamente el Espíritu Santo que nos viene a nosotros y la palabra de Dios que se nos viene quebrando, hasta que podemos lograr entender y y aceptamos al Señor Jesús. Y aún así, estando en Cristo Jesús, nos hace falta todavía muchos misterios que ir conociendo, pero tenemos la dicha de que se nos van a ir revelando uno a uno. Amén. Dice, otro más, hermana, otro misterio. No sé qué tanto tiempo nos queda, hija. Vamos bien, vamos rápido. Ahí vamos. Nos queda bastante tiempo porque nos quedan también muchos. Nos quedan muchos. Apenas vamos a la mitad. Amén. Otro misterio. Escuche este misterio, hermanos. Escuche este misterio. Que los gentiles oigan y obedezcan por la fe. Ese es otro misterio. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a entender en Romanos capítulo 16, versículo 25 y el 26. Lo leemos ahí, hermana. Amén. Y al que puede confirmaros según su evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y porque las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes que obedezcan a la fe. Aleluya. Entonces, todo esto lo miramos y volvemos nuevamente, a tocar el punto de Israel. Porque pensamos que nomás era Israel. Estaba escondido Dios. Recordemos que el pueblo Israel no es la iglesia de Jesucristo. Amén. La iglesia de Jesucristo es la que Él compró con su sangre. Amén. La que Él pagó por su sangre, con su sangre. La iglesia del Señor Jesús nace, escuche esto, la iglesia del Señor Jesús nace, no nació en Abraham. En Abraham nació el pueblo de Israel. Son dos cosas muy diferentes. En Abraham nace el pueblo de Israel. Y en el Pentecostés nace la iglesia. Cuando fue derramado el Espíritu Santo, entonces allí es donde se abre para que la iglesia del Señor empiece a fluir. Entonces, pero dice que todo esto estaba encubierto desde los tiempos eternos, pero se empieza a manifestar, dice, pero manifestándolo ahora y por las escrituras de los profetas, por los mandamientos de Dios eterno, declarando, escuche esto, declarando a todos los gentiles, a todos aquellos, amada iglesia, cuando el Señor Jesús le dice, tengo que ir porque tengo otro rebaño, hay otro redil al que donde tengo que ir a juntar mis ovejas. Y cuando dice, Él habla de otro redil para ir a juntar sus ovejas, está hablando del pueblo gentil.
Está hablando que no nomás era el pueblo, no nomás era el pueblo de Israel al que vino a salvar el Señor, al que le vino a traer la salvación, sino que la salvación la vino a traer para todo el mundo, la vino a traer una salvación mundial, aleluya, donde israelitas, donde judíos y gentiles podrían estar. Pero aquí aquí está hablando ya directamente a los judíos. Estos son escritos para los judíos, para los gentiles, perdón. Dice, declarando a todos los gentiles, amén, para que oigan y obedezcan por la fe. Este es el misterio. Hay un misterio que nosotros tenemos que, para que nosotros venga la fe, nosotros tenemos que escuchar, tenemos que oír. Amén. El precioso evangelio que se nos ha predicado, que se viene predicando desde el nacimiento de la iglesia para los gentiles. Por eso cuando el Señor Jesús escoge a Pablo y le dice, cuando le dice, tú vas a ser un instrumento en mis manos para que vayas a los reyes, para que vayas a los gobernantes, para que vayas a los gentiles. Entonces se abre la puerta a los gentiles y no la abrimos y no la miramos la puerta abierta a los gentiles en el apóstol Pablo, sino que la vemos en Pedro. ¿Cuándo? En el capítulo 10 del libro de los Hechos. Allí es de que ellos tienen que oír. Dice, declarando que todos los gentiles para que oigan y obedezcan, dice por la fe, para que nosotros empecemos a creer. Los gentiles tenían que volverse también por fe, ya no es por vista, sino por fe al Señor Jesús, de todo lo que el Señor Jesús ha venido haciendo o hizo en el tiempo que Él estuvo caminando en tierra. Amén, que vino a mostrarnos lo que es la gran salvación. Amén. Y que nosotros empecemos a conocerlo para que nuestra fe se vaya afirmando cada vez más en Él. Amén. Tenemos otro. Dice Romanos capítulo 11, versículo 25 y el 26 también lo leemos. Dice, haya entrado la plenitud, eso es otro misterio, haya entrado la plenitud de los gentiles, hablando de los gentiles. Romanos 11, 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel sea salvo, como está escrito, vendrá Sión, el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aleluya. ¿Quién tiene que, dice, para que entre tanto entrase la plenitud de los gentiles? O sea, que nos está dando a entender que hay una capacidad de gentiles que tienen que entrar al cuerpo de Cristo. Amén. Y dice, pero también habla del pueblo de Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos. ¿Por qué? Nuevamente tocamos, porque el pueblo de Israel se empezó a creer que nomás era el único pueblo, se empezaba a creer que era nosotros lo decimos, se creía la última Coca-Cola del desierto. Amén. Eso es lo que le está diciendo, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Amén. Para que ustedes no sean arrogantes, que ustedes quieran decir que ahora es que nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Miren, nosotros somos el pueblo de Dios. No. No está diciendo, les está diciendo eso. No sean arrogantes con eso. Amén. Dice acerca de vosotros mismos, dice que la ceguedad en parte aconteció en Israel, o sea que lo cegó eso, amén, y ellos eran lo que se empezaron a creer. Por eso el apóstol Pablo lo dice así lo decimos. Yo dijera que el apóstol le dijera, yo lo digo por mí. Ya ve que nosotros nos predicamos y no, es que yo lo digo por mí para no ofender a los demás, pues, ¿verdad? Porque sabemos que los demás somos lo mismo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se creía de eso. Si mírenme a mí, si yo era fariseo de los buenos y enseñado a los pies de Gamaliel y tenía esto, tenía aquí y el otro y era uno de crema y nata y todo eso.
Y él mismo se dio cuenta que no era así. Él mismo se dio cuenta de que él estaba realmente equivocado. Él mismo se hacía tan arrogante, haciendo decir que se llenaba la boca de decir yo soy un fariseo, hebreo de hebreos y esto. Entonces el mismo Señor vino y lo desinfla. Y es lo mismo, no se crean ustedes ser eso, le dice el apóstol Pablo a ellos. Dice, para que entre tanto entrase la plenitud de los gentiles. Entonces hay un remanente, podríamos decirlo, hay una plenitud, tiene que llenarse de gentiles, aleluya, amén. Dice, y así todo Israel fuese salvo. Entonces ya cuando se llene todo, entonces ya vendría lo que viene siendo la segunda parte de lo que le toca al pueblo de Israel. Amén, porque se va a dividir. Ahorita recordemos, amada iglesia, este misterio que estamos con los gentiles, amén, que es la iglesia y la iglesia, gentiles siguen entrando. Claro, también son aceptados los judíos que sigan entrando, que sigan aceptando a Cristo Jesús, se van volviendo iglesia. El pueblo de Israel que acepta a Cristo se va volviendo iglesia, entre los gentiles se hace iglesia, amén, pero tiene que entrar hasta que entrase la plenitud de ellos, de los gentiles. Ese es el misterio. Hay un misterio que se tiene que completar. Amén. ¿Cuántos hace falta? No lo sé. No me lo pregunte. No me lo pregunte. Amén. Y dice el 26, y todo Israel fuese salvo. Dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Entonces estamos hablando, amada iglesia, de la segunda venida de Cristo. Pero cuando entre la plenitud de los gentiles, nos vamos. Entonces viene el Señor nuevamente. Pero antes de que el Señor venga, recuérdese que se pasa la gran tribulación. Y hay muchas cosas ahí que podríamos seguir hablando, amén, pero estamos hablando de estos misterios hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, amén. Este es el otro misterio en el cual tenemos que ir sabiendo y conociendo, amén, para ir siguiendo hacia adelante, amén. Otro misterio. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 51 y 52. Ahí vamos a sacar este misterio de aquí. Escuche esto, amada iglesia. Leámoslo, hermana. Amén. He aquí os digo, un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. ¿Qué es? No todos dormiremos, no todos. Cuando nos está hablando de dormir, amada iglesia, el Señor utiliza esta palabra para la muerte. Amén. Si somos nosotros entendidos en la palabra, buscamos la palabra muerte, habla de un dormir, amén, que entró en un sueño, amén. Y eso es lo que el Señor Jesús nos dice a nosotros, la iglesia no muere, la iglesia duerme, amén. Y dice, no todos dormiremos, en pocas palabras, no todos, la iglesia no todos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la iglesia va a mirar este acontecimiento del rapto de la iglesia, de cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, los muertos, los que ya murieron en Cristo Jesús, todo creyente que murió en Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que va a ser despertado. Va a ser despertado. Y nosotros, dice, nosotros, los que hayamos quedado, pero que seamos seguidores de Cristo, que hemos confesado a Cristo como Señor nuestro, que hemos seguido a nuestro Señor, aleluya. Entonces dice que en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo va a ser transformado. ¿Por qué va a ser transformado nuestro cuerpo? Porque la misma palabra de Dios dice que en el reino de Dios, en el reino de los cielos no entrará carne
y sangre, o sangre y carne, como usted lo quiera plantear de una forma o de otra forma. La carne y la sangre no entran en el reino de los cielos, no entran, tenemos que ser transformados. Y así como el Señor fue su cuerpo glorificado, fue su cuerpo cambiado, así va a ser igual el nuestro, así va a ser el de los que van a ser despertados en Cristo. Amén, van a ser transformados, aleluya. ¿Cómo le va a ser? Yo no sé. Pero de que va a suceder esto, va a suceder. El mismo Job dijo, si mis cenizas las esparcen en el mar, que se rieguen por todos lados, el Señor tiene la capacidad de juntar cada partícula de mi cuerpo y volverlo a unir. ¿Cómo lo hace? Él es el Dios Todopoderoso. Así es que Él lo va a hacer, amén, aunque los que ya murieron hace 2000 años, que ya ahorita es puro polvo, el Señor se va a encargar de transformar ese polvo, de volverlo a formar, aleluya, y transformarlo, amén, para que podamos estar allá juntamente con el Señor, amén. Así es que son misterios, amada iglesia, de los cuales nosotros tenemos que ir sabiendo y conociendo y a la vez irnos preparando. Porque no nomás hay que, ay, sí, qué bonito es este misterio, hermana, de que vamos a ser transformados. Sí, pero hay que prepararnos. Ya sea en vida o ya sea en muerte o durmiendo, como lo llama la palabra de Dios, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para ese evento glorioso de que cuando nuestro cuerpo sea ya muerto o vivo, sean transformados, amén, para poder estar allá juntamente con nuestro Señor Jesús. Y dice que al final de la trompeta, dice, y lo recalca, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptiblemente y nosotros seremos transformados. Ah, qué precioso es esto, amado. Dice, Pablo no pide, a ver, no, ese no es, aquí está. Miramos. Oh, este es otro. Este lo quitamos de aquí. Este no sé por qué no se puso allí. Ok. Otro. Ya nos quedan dos, amados. Nos quedan dos y nos quedan poquitos minutos. Amén. Así es que vamos a aprovecharlo. Mire, hallamos otro misterio. Dice el misterio del Evangelio. Efesios capítulo 6, versículo 19. Amén. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aleluya. Dice, amada iglesia, le faltó desde el principio, orad también por mí. Oh, el 18 entonces. El 18 dice eso. Sí, porque aquí solo dice, y por mí. Ok. Orad también por mí. Le faltó. Ok. Dice, mire lo que dice. Orad también por mí, para cuando hable, Dios me dé palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Aleluya. Y nosotros sabemos cuál es el misterio. El misterio del Evangelio, amada iglesia, el misterio del... Muchos piensan o creen que el estar a Cristo Jesús es una religión. Y Cristo no es una religión. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una nueva oportunidad para vivir mejor todavía. Amén. Es un estilo nuevo de vida. Amén. Ese es el Evangelio. Amén. Y más aparte de las buenas nuevas, las nuevas noticias que trae el Evangelio para nosotros, porque eso es lo que dice, eso es lo que significa el Evangelio. Noticias nuevas. Amén. Eso es lo que significa. Amén. Pero también una nueva manera de vivir. Entonces, este misterio, el apóstol Pablo, me gusta mucho como empieza hablando el apóstol Pablo, porque dice, orad también por mí. Amén. Dice, para cuando hable
Dios me dé la palabra para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Escuche esto, amado. Pablo no pide en oración por su bienestar personal o por su holgura física. Amén. Pablo no pide por él. Pablo no pide, amada iglesia, para que el Señor lo saque de la cárcel, porque Pablo estaba escribiendo esta carta cuando estaba en la cárcel. El apóstol Pablo no pidió, Señor, guárdame, cuídame, Señor, aquí estoy en la cárcel y mira, Señor. Él no pidió eso, amada iglesia. Él estaba encerrado, él estaba en prisión. Y cuando él empieza a hablar, empieza a pedir para que cuando él hable, amada iglesia, empiece a hablar con valor. Con denuedo es con valor, con valentía, seguido, que no esté titubeando, con autoridad la palabra de Dios. Eso es denuedo, amén, continuamente que la esté hablando con poder, con autoridad, amén, para que eso es lo que le está diciendo. No que se sienta triste, y ay, ¿cómo voy a hablar la palabra de Dios si aquí estoy en la cárcel? No, oren por mí, muchachos, mírenme, estoy aquí en la cárcel, pídanle a Dios por mí para que me saque de la cárcel. No, para hablar con denuedo la palabra de Dios, para hablar el misterio, para hablar con denuedo el misterio del Evangelio. Aleluya. Y muchas de las veces nosotros nos preocupamos. Estamos en situaciones difíciles y no queremos ni hablar. No nos queremos pasar ahí tristes y todo eso. No, necesitamos a cualquier circunstancia de la cual estamos pasando. Yo lo he hablado, yo lo he dicho, amén, en otras ocasiones. Cualquier cosa difícil en la cual nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, problemas o cualquier cosa, sigamos hablando la palabra de Dios. Amén. Muchos saben, ustedes saben lo que acaba de pasar hoy en mi familia. Amén. Acabamos de enterrar a mi madre hoy en la mañana. Amén. Me dice mi esposa, vas a ir a enseñar, vas a ir a hablar, vas a ir a dar el discipulado. Le dije, claro, claro. No hay nada nosotros que nos pueda detener, amada iglesia. Yo ya no puedo hacer nada. Ya platicando aquí con mi hermana, diciéndole, yo ya no, si me quedo en mi casa, mi mamá no va a resucitar. Amén. No va a resucitar por yo quedarme en casa. Amén. Todos mis hermanos ya se fueron a descansar, cada uno a sus casas. Amén. Yo ya estuve descansando toda la mañana ahí en mi casa, todo el día de ayer, y estuve encerrado en mi casa, llorando, sí lloré, amén. Pero hoy es tiempo de hablar la palabra de Dios, y hoy le dije al Señor antes de venir, Señor, dame la gracia y la sabiduría para poder expresar tu palabra. Hoy sí lo que está pidiendo el apóstol Pablo, que cuando oren por mí, amén, para que cuando yo hable con poder, con denuedo, con sabiduría, con gracia, para poder desenvolver el misterio, hablar del misterio del Evangelio. Aleluya. Y así es como nosotros tenemos que ir revelando cada una de las palabras, de los misterios que Dios tiene para nosotros. Usted conoce la palabra, lo que significa Evangelio, las buenas nuevas. Amén. Hablar de las buenas nuevas de salvación, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que Dios nos dio a su Hijo, que Dios se hizo carne. Amén. Todo lo que dice Filipenses capítulo 2, del 1 en adelante, si usted lo mira a perfección lo que hizo el Señor Jesús. Amén. Hasta venir a dar hasta lo más vil. Dice la palabra de Dios, amada iglesia, que maldito el hombre que era colgado en un madero. Hasta allá fue el Señor Jesús por su propio pe. Así es que nosotros tenemos que anunciar, nosotros tenemos que seguir hablando. No hay nada que nos tenga que detener a nosotros para anunciar. Al contrario, hermano, hermana, siga orando por mí para que yo cuando hable pueda hablar con autoridad, con poder y con denuedo la palabra de Dios. Amén. El último, este misterio, amada iglesia, este misterio es el misterio de la piedad.
Y me gustaría nomás anunciarlo así, el misterio de la piedad, amén, leerlo, porque sí me gustaría, amada iglesia, que para la próxima, para el próximo miércoles, hablar lo que viene siendo el misterio de la piedad, desenvolverlo en lo que nos está hablando aquí, poder enseñarlo, porque hablar de esto nomás así por encima, pero busquémoslo cada palabra, lo que significa o qué es lo que está trayendo esto. Hablemoslo, hermana, leámoslo, que viene siendo primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Mire, amado, qué precioso es el misterio de la piedad. Poder conocer, poder mirar este misterio a su totalidad como es, y nos da cada uno de sus pautas. Amén. Dios, que Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo nosotros podemos entender? Dígame qué otro Dios, dicen que hay muchos dioses, amén, allá afuera tienen sus propios dioses. Dígame qué Dios de los dioses que la gente, fuera de nuestro Dios, se ha hecho carne. Ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Y ese es un gran misterio. El misterio de la piedad es de que nuestro Dios, amada iglesia, se hizo carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Y cuando habla de los ángeles, por eso le digo, hablarlo un poquito más detallado, ya no tenemos tiempo, ya el tiempo se nos acabó, hablarlo un poquito más detallado, me gustaría hablarlo la próxima semana, amén, visto de los ángeles. Y nosotros miramos y sabemos que hay tipos de ángeles. Están los ángeles de Dios y están los ángeles caídos. Y todos ellos, están los principados, las potestades. Amén. Visto de los ángeles. ¿Qué fue lo que los ángeles vieron? Tanto los ángeles buenos, podríamos decirlo, y los ángeles malos. Amén. Predicado a los gentiles. Amén. Y dice, creído en el mundo y recibido arriba. En pocas palabras, amada iglesia, cuando estamos hablando de recibido arriba, dice que aceptado por Dios. El sacrificio, todo lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús. Amén. Dios se agradó de él. Por eso fue recibido arriba. Amén. Terminemos. Vamos a concluir, amada iglesia. Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 4 lo leemos. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hasta el 4. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hasta ahí. Aleluya. Qué tremendo, amada iglesia, es. Todavía nos hace falta conocer mucho. Y si nosotros nos ponemos a hablar de cada uno de los misterios, ahorita lo leímos así, amén, todos juntos. Pero si nosotros habláramos de cada uno de los misterios por separado, que habláramos detalladamente de cada uno de ellos, amado, enriquecimiento de todo cada uno de ellos, podríamos conocer y saber más de cada uno de ellos. Amén. Así es que, así como lo que le digo de estar este misterio de la piedad, lo estaba estudiando. La verdad que me quedé bien a gusto, amados, saber que podemos conocer más de cada uno de ellos, así como me gustaría explicarle, enseñarle para la próxima semana.
Amén. Así es que estos son los misterios, amados, de los cuales tenemos que conocer, saber más todavía, porque hay muchos, no nomás lo que acabamos de decir, amén, y hay muchos, enriquecerlo con muchos textos bíblicos, amén, y poder seguir aprendiendo más, amén. Así es que, amados, terminamos, vamos a orar para despedirnos, vamos a dejar que nuestra hermana nos despida, amén, en oración, amén, y recuerde que estamos aquí el día viernes de regreso, amén, a las 7. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos y vamos a orar. Gracias, Señor, en esta hora, Padre, porque nos permitiste, Señor, aprender, Señor Padre, tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, estos misterios, Padre, que has traído, Señor, para nosotros. Ayúdanos a seguir aprendiendo, entendiendo y haciendo, Señor, la obra para ti, Señor. Padre, yo te pido que bendiga, Señor, a aquellos, Señor, que nos acompañaron, Señor, en esta hora, Señor. Bendícelos grandemente, Señor Padre, y dale, Señor, el mismo entendimiento, Señor Padre. Y, Señor, llévanos en paz, en bendición a nuestros hogares, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor. Sí, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya. Amén. Así es que, amados, estamos bendecidos, amén, y nos esperamos, amados, si gustan los que están lejos, a acompañarnos el día viernes, empezamos a las 7, amén, así es que nos miramos, Dios me los bendiga y los guarde, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.